Buenas compañeros, aquí Dren y hoy les voy a hablar sobre la importancia de la estética. Como saben, yo he dedicado algunos videos con respecto al dibujo, debido a que yo dibujo a diario y he querido hacer más videos de este estilo. En este caso les voy a explicar la importancia de la estética y de cómo esto lo puede terminar ayudando para adentrarse más a hacer tus propias obras. Es decir, definir la estética te puede ayudar a hacer cierto tipo de obras de cierto género en específico, ya sea romance o incluso terror. Y también al mismo tiempo te puede ayudar a atraer cierto tipo de público, es decir, puedes con tu estilo de dibujo atraer a cierto público masculino o al público femenino. Ahora bien, antes de comenzar con este video les pido por favor que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de crecimiento para mí como creador de contenido. También les pido que le den click a la campanita, de esa manera el algoritmo les avisa que yo subo un video. De todas maneras les informo que subo un video cada domingo, lunes, un video de Bleach los martes y por eso mudé los shorts los miércoles mientras esté en emisión. Así que con todo ya dicho, vamos a comenzar. Primero vamos a definir qué es la estética. La estética es el estudio filosófico con respecto a lo que tiene que ser la belleza y el arte. Definir la estética nos puede dar la ayuda necesaria para hacer ciertos tipos de dibujos y de esta manera llamar la atención en ciertos tipos de género. Es decir, si definimos bien la estética, podemos definir bien el tipo de obra al cual nos queremos referir, al tipo de obra que queremos narrar, y de esta manera también llamar a cierto tipo de público, solamente definiendo bien el diseño de personajes y la ambientación. Esto también te puede ayudar para que tengas una idea clara de qué tipo de estilo de dibujos quieres terminar utilizando en tu propio estilo. Como saben, en el mundo del manga y el anime no siempre hay un solo mangaka que hace tanto el dibujo como la narración. Muchas veces hay un escritor y un dibujante aparte. Ahora bien, muchas veces esto ocurre para que sea más fácil el trabajo. De esta manera, el escritor muchas veces busca al dibujante para el tipo de historia que quiere narrar, como ha hecho Akasaka, creador de Oshinoko, que ha seleccionado a otro artista para hacer el otro tipo de obra que quiere hacer, que es una fantasía, tengo entendido yo. Ahora bien, esta es parte sencilla. El estilo de dibujo que quieras utilizar, esto se define también por el tipo de género que quieras realizar. Ya que si quieres hacer una especie de obra romántica, lo que te recomiendo sería utilizar colores claros o brillantes. Al mismo tiempo, el diseño de personajes tiene que ser acorde a lo que tiene que ser una obra romántica, es decir, tienen que ser personajes estéticamente hermosos, aunque estén muy bien hechos. Mientras que si quieres hacer una obra de terror, básicamente sería hacer todo lo contrario, el estilo de personajes tiene que ser más oscuro o incluso deprimente, aunque no necesariamente esto puede ser al inicio, ya que esto puede llegar a ser más paulatino a medida que las cosas se vayan empeorando, y así también puedes mostrar el estado de ánimo de los personajes debido a este tipo de estética. Ahora bien, el diseño de personajes también puede ser muy importante, debido a que este diseño de personajes te puede ayudar a llamar la atención de cierto tipo de público. Ahora, ¿cómo definimos esto? Es la forma en que se los tengo que explicar. Es sencillo entenderlo, pero también es complicado porque tenemos cierta percepción de las cosas debido a las experiencias que tenemos. Es decir, para que entiendan bien, si tú quieres hacer una obra llamando la atención del público femenino, tienes que hacer a los personajes femeninos y a los personajes masculinos de la forma del gusto de las mujeres. Ahora, si vas a hacer las cosas así, al gusto de las mujeres, tienes que entender una cosa: no puedes dibujar a los hombres exageradamente musculosos, porque resulta que a las mujeres no les llama la atención los hombres que tienen un físico como Arnold Schwarzenegger en su mejor momento. Parece irónico, pero la verdad es así. A las mujeres no les gustan mucho los hombres tan exagerados. Irónicamente, es a los hombres que les gustan los hombres así exagerados, como se ven en los cómics o incluso en series más destinadas al público masculino, como vendría siendo Hokuto no Ken no Baki, ya que son obras más destinadas a un público masculino y son el tipo de cosas que uno quiere ver. Las mujeres todo lo contrario. Si quieres hacer a un personaje masculino que sea atractivo para las mujeres, lo que te recomiendo es que te fijes más bien en personajes con físico bien dotado, pero sin llegar a ser muy exagerado. Para darles un ejemplo, como los personajes de Bleach, que son, aunque personajes destinados a un público masculino, son lo suficientemente atractivos que han llegado a llamar la atención del público femenino. Ahora bien, irónicamente, con el caso de los personajes femeninos ocurre algo completamente distinto. De hecho, en el caso de los personajes femeninos, para las mujeres y para los hombres resulta ser algo semejante. Lo único que sí hay ciertas exageraciones, pero a percepción serían básicamente semejantes. Es decir, ya he visto muchos manga shoujo y manga shonen y tengo que decir de que no hay mucha diferencia en cuanto a cómo se ven los personajes femeninos. La única diferencia real que sí les voy a decir es que en el caso de los personajes femeninos para los hombres exageran
cierto punto, que viene siendo los Magumbo. Que se puede decir que en cuanto a personajes femeninos, esta es la parte que más se termina exagerando. Aunque no sería raro, porque incluso en series shoujo también hay personajes femeninos con unos Magumbos ciertamente prominentes, aunque no son la mayoría. Pero si eliminamos esa parte, físicamente ninguno de los personajes femeninos en todos los tipos de anime son muy distintos realmente, ya sea para la demografía shoujo como para la demografía shonen. En donde más se varía, muy curiosamente, es en el caso de los diseños de los personajes masculinos. Es por eso que, como consejo, si quieres hacer personajes masculinos más atractivos para el público masculino, te digo que te fijes un poco más en los cómics estadounidenses, en cuanto a físico me refiero, porque ahí sí podrás hacer bien los músculos de los personajes masculinos más que todo. En el caso de las mujeres, utiliza puro el anime. El anime es en donde mejor hacen a los personajes femeninos, y es el mejor estilo para este tipo de personaje. Ahora bien, pasemos ya un poco a otro ámbito, que viene siendo el tipo de géneros. Como saben, en la literatura hay distintos géneros literarios, que vienen siendo el romance, el cyberpunk, ciencia ficción, fantasía, terror, etc. Saber ciertas técnicas de dibujo te pueden llegar a facilitar cierto estilo de dibujos. Pero primero tienes que saber a qué género quieres hacer tu obra. Si tú quieres hacer una obra de terror, lo que te recomiendo es que sepas de anatomía y sepas dar cierto realismo. De esta manera esto te puede ayudar también al sombreado, que es muy importante para este tipo de obras, ya que el sombreado es aquello que le da la oscuridad y de esa manera te ayuda a darle una mejor sensación de terror. Lo bueno que me encanta del manga y el anime es que es versátil, es adaptable. Puedes combinar cualquier tipo de estilo y te puede dar un buen resultado. Para darles un ejemplo, el estilo de Miura, que combina el realismo con el estilo anime. Ahora bien, para el romance ocurre algo parecido. Lo único que en este caso no vas a utilizar el claro oscuro, ya que para el romance se necesita más la claridad. Y utilizar las cosas para que se vea un poco más claro y hermosos el tipo de escenas que vas a utilizar, por lo cual es muy bueno que sepas dibujar el tipo de ambiente y aprendas a dibujar flores, que por lo general también se utilizan mucho. Usar colores claros, bonitos y hermosos son los que ayudan para este tipo de escenarios bonitos en las series románticas. En el caso de la ciencia ficción tienes que practicar bastante el realismo, pero en este caso vas a practicar lo que tiene que ser objetos, máquinas, autos, tornillos, y sinceramente esto es lo más complicado de hacer, porque a muchos dibujantes les dificulta hacer este tipo de dibujos debido a que son más cerrados. Esto necesitas reglas. Aquí sinceramente el estilo de dibujo se pone más cerrado de alguna manera, por eso a muchas personas les dificulta hacer este tipo de dibujos, en especial cuando se trata de robots, porque las figuras geométricas ya son más rectangulares. Y cuando entiendes esto puedes entender por qué ya no se hacen casi series de robots debido a lo cerrado que termina siendo estos dibujos y lo complicado que terminan dándose. Y por eso terminan utilizando CGI, aunque tiene su gracia y su belleza el hacer dibujos de robots. Lamentablemente hay que entenderlo cuando entiendes el tipo de industria que se refiere, ya que tienes que publicar un manga y hacer dibujos mecánicos termina siendo difícil para el dibujante. Y lo mismo pasa con los animes. Ahora bien, si tienes una buena habilidad, si tienes un estilo de robot muy sencillo de hacer, creo que se te dificultaría menos. Pero ya necesitas ya saber las técnicas y saber los trucos básicos. Aunque también hay estilos de robot que terminan siendo un poco más versátiles a la hora de dibujarlos, como el estilo de robot que es muy popular por esa razón, el de Evangelion, que termina siendo un poco más humanizado y menos robótico a la vista. Ok, hago este video gran parte por la polémica que se organizó en el videojuego Concord. Como ya saben, este videojuego se volvió famoso por ser uno de los fracasos más grandes que ha habido este año sobre el mundo de los videojuegos. Y algo que me di cuenta es el pésimo estilo de dibujo que tienen sus personajes. Es decir, su diseño de personajes es terrible. Se lo he mostrado a muchos de mis amigos y no le han gustado. A ninguno de los cuales se los he mostrado. Son bastante feos al verlos. Gran parte hay muchas personas que dicen que no, la estética no es lo es todo. Y que el caso del Concord no fue únicamente por los diseños de personajes. La verdad, en parte tienen razón en su argumento, pero tengo que decirles. El diseño de personajes puede ayudarte a el enganche.
Es decir, si tienes un estilo de personajes completamente atractivos, puedes hacer que las personas vayan a ti al verlo. Pero si no tienes nada de eso, no puedes atraer a más gente. Entonces este juego ya pecaba por más. Y en cuanto a jugabilidad, muchos decían que su jugabilidad era genérica y no mostraba nada nuevo. Con un buen estilo de personajes, quizás podía llamar un poco más gente, pero sin eso no tiene nada. Y también he visto a mucha gente que trata de rediseñar los personajes de Concord una vez que terminó este juego. O sea, que lo cerraron. Les voy a ser honesto, el diseño de personajes de Concord sinceramente no tiene nada de estética. Y ni tampoco sabe al tipo de público que quería referirse, porque en mi opinión todos los personajes parecían que tenían cosplays mal hechos. No sabían a qué querían irse, no sabía qué era el juego en sí. Y su estilo de personajes no se definía a nada, muy distinto a otros diseños de personajes como lo tiene que ser como Warhammer o incluso Halo. Y debido a esto es que quise darles estos consejos. Es bueno saber el tipo de historia que quieres hablar. Es bueno saber el tipo de cosas que necesitas saber. Es bueno saber qué quieres hacer. Si ignoras eso, no vas a tener nada. Es por eso que es muy importante el saber lo que es la estética para definir bien el tipo de cosas que quieres terminar creando. Y de esa manera saber al público que quieres llegar. Se ha criticado mucho al diseño de personajes femeninos porque terminan siendo exageradamente atractivos, para no decirlo otras palabras, porque ya saben cómo es YouTube. Pero la verdad es bastante importante saber que hay tipos de público que a esos les gusta y es bastante llamativo. Claro, no necesariamente es obligatorio utilizar este tipo de diseños para llamar la atención, pero para eso tienes que saber a qué tipo de público quieres utilizar, lo cual hace que esto no sea estrictamente necesario. Ya cuando entiendes esto, ya puedes hacer el tipo de obra que quieres sin ningún problema. Bueno, espero les haya gustado este video. Pueden decir cualquier cosa en los comentarios. Aquí Dredd, no se olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram, Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dredd, nos vemos.